La idea hoy es meternos un poco con la historia del Che Guevara, 50 años de su muerte. Así que Eduardo, Natalia y Javier te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día, buen día. ¿No está Hernán hoy? No, ¿sabés qué? Se fue. Primero que es el cumpleaños, así que si tenés ahí el WhatsApp o algo parecido, mandale un saludo. Y después que se tomó unas mini vacaciones. Supongo que por la edad ya no lo debe festejar, porque Bueno, no sé. uno deja de festejarlo. No, los festeja, no los cuenta. Ah, perfecto. Acá se hace el vivo porque tiene la misma edad, por eso, viste que... No, soy mucho menor que él, discúlpame. ¿Sí? Sí, ¿Qué, sí. 2 meses? No, 1 año. ¿1 año? Sí. ¿En serio? Pensé que iban juntos al colegio. Bueno, estamos ¿Sí? haciendo... Bueno, pero él tenía 1 año más que yo. Ah, sabés que vos sos como yo. Claro, somos de los primeros meses del año. Claro, entonces ahí quedás, siempre sos la más joven. Yo siempre parecía la más grande igual. Bueno, contanos, por dónde viene hoy la columna, Sartelli. Bueno, mira, la cuestión es la siguiente. Este es un año de muchas conmemoraciones, ¿no? Sí. Por empezar, cuando uno conmemora demasiadas cosas, por un lado es porque tiene mucha historia, lo cual no está necesariamente mal, pero a veces la insistencia en las muchas conmemoraciones consiste en una forma de ocultar que no tiene mucho para hacer en el presente. Sí, claro. Es decir, 50 años del Che, 150 de El Capital, 100 de la Revolución Rusa, es como que se alinearon todos los planetas para que tengamos algo para decir sobre el pasado, pero no mucho sobre el presente. Es decir, un siglo de la mayor revolución de la historia humana, 150 años de uno de los libros más importantes de la literatura científica sobre la vida social, 50 años de la muerte de un símbolo de la transformación, el cambio y la lucha por un mundo mejor. Sí. Todo eso no se encuentra sin mucho para festejar en el presente. La izquierda no tiene mucho para decir hoy acerca de la revolución. Y en parte esta profusión de homenajes centenarios, sesquicentenarios, cincuentenarios y todos los aniversarios que quieras, Sí. tiene ese sabor amargo y oculta esta dificultad a saber que la izquierda hoy es en el mundo un cero a la izquierda, lo cual es bastante triste. En el caso de que nos ocupa hoy, en el caso del Che, es un punto interesante para observar lo siguiente. Hay como una especie de unanimidad frente al Che. Como todos los revolucionarios que se mueren, no dejan detrás de sí demasiada controversia. Por eso yo digo que el revolucionario debe morirse joven y dejar una leyenda bonita. Porque efectivamente sobrevivir implica hacerse cargo de los problemas y tomar decisiones desagradables. Sobrevivir implica entrar en la triste y cotidiana medianía postrevolucionaria, en la cual muchas de las cosas lindas que se recuerdan cuando uno piensa en la lucha quedan de lado, y lo que queda es, uno es poder, tiene que organizar una sociedad, tiene que reprimir, tiene que poner sobre la mesa un montón de cosas desagradables, tiene que tomar decisiones. El Che tiene una unanimidad detrás de sí que no tiene, por ejemplo, Fidel Castro. Porque Fidel Castro sobrevivió y tuvo que hacer cosas. Tuvo que tomar decisiones, como decía. Exactamente. Hasta cierto punto el Che comparte ese lugar con, por ejemplo, Lenin, que alcanzó a morirse a tiempo. Esta cuestión es importante porque esta veneración por el Che, que va desde un sinvergüenza de 7 suelas como Diego Maradona y su tatuaje del Che en el brazo,
que mientras vive con los mayores explotadores y sinvergüenza, sí, nada que ver, sí. Le recomienda o le pide a los docentes de todo el mundo que enseñen la historia del Che en los colegios. Sí. Mientras observamos ese tipo de disparates, efectivamente la imagen del Che está por todos lados, todo el mundo le rinde algún tipo de pleitesía, pero la pregunta que uno debiera hacerse es ¿qué es el guevarismo? ¿Qué valor tiene? Sí. Si no podemos dar respuesta a eso, todo lo demás es simplemente la reverencia ante una estampa. Está claro, sí. De un personaje cuasi divinizado, cuyo valor es indiscutible porque ya no es un ser humano. Y precisamente más allá incluso que la evaluación de la propia experiencia del Che, lo que hoy todavía está por responderse es esto: ¿qué es el guevarismo? Sobre todo en un país como la Argentina, donde tanta gente se define guevarista, sí, y donde hay tantos agrupamientos que se definen como guevaristas. Si no podemos responder a esa pregunta, festejar los 50 años... Está vacío de contenido. Carece de todo contenido, exactamente. Carece de todo contenido y es una maniobra más religiosa que política. Y cuando la religión se mete en la política de la izquierda, se transforma en una forma de hacer un saludo a la bandera, de recuperar, recordar, pero no de actuar. Por eso me parece que sería bueno en esta columna hacer un balance de Che. Me parece muy bien. Y sobre todo del guevarismo. Y el primer elemento de ese balance es el siguiente: el Che leyó mal la realidad, entendió mal las relaciones de fuerza, no tenía la envergadura teórica suficiente y por eso fracasó. Eso es lo primero que hay que señalar. La historia del Che es la historia de un fracaso. El Che formó parte del proceso revolucionario cubano como individuo, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de su abnegación revolucionaria, es indiscutible, como muchos otros. O sea, desde ese punto de vista, como el Che, hay centenares de miles, y yo te diría de millones, porque todo aquel que ha participado en la revolución y ha perdido la vida en ella, luchando por eso, está a esa altura. Tal vez no tiene la fama de Che, pero digamos, en términos morales, personales, es eso. Alguien que ha dejado de pensar en sus propios problemas personales y se ha puesto sobre la espalda los problemas de la humanidad. Pero en términos estratégicos, la lectura que el Che hacía sobre América Latina era un verdadero disparate. En términos de estrategia política, el foquismo en América Latina era un verdadero disparate. Irse a meter a Bolivia era un verdadero disparate. La falta de una lectura correcta de las relaciones de fuerza en el momento condenaron una experiencia al aislamiento y a una muerte innecesaria. La idea de que la revolución empieza necesariamente como un hecho armado es uno de los peores legados del Che. Digo, es uno de los peores legados porque esa idea de que la revolución empieza como un hecho armado es la que puso el carro delante del caballo. Es decir, primero constituimos el hecho armado, luego viene el partido, luego la influencia sobre las masas, y el problema es exactamente al revés. Claro. Eso se transformó en el leitmotiv y la estrategia genérica de todos los que después dieron en llamarse guevaristas, que tuvieron como mala idea aprovechar ese clima ideológico para entusiasmar a jóvenes generaciones, sobre todo provenientes de clase media, en una aventura que no podía tener un buen fin. Porque la revolución es primero un hecho político, después es un hecho armado. Primero es necesario la influencia sobre las masas, luego viene el problema del armamento, luego viene el problema de la violencia, luego viene el problema de la toma del poder. Pero quien no tiene influencia sobre las masas no puede sino terminar
o en un fracaso genérico, es decir, esto no sirve simplemente para otra cosa que para arrastrar al fracaso a gente de un enorme valor personal, pero que está mal conducida, o para incluso el desarrollo de delirios aún peores. Pensemos en el famoso tema de la guerrilla urbana en la Argentina. Ya la guerrilla rural en la Argentina era un disparate, un país que básicamente es un país urbano, la idea de que uno puede armar un ejército, clandestino en una área rural de la Argentina y con eso organizar una fuerza revolucionaria es una verdadera tontería. Por ahí uno podría decir que era una estrategia viable, una estrategia válida para países donde el mundo urbano era una minoría y donde el Estado era incapaz de controlar la mayor parte del territorio, digamos, Cuba, Colombia, China, en lugares donde la masa de la población es urbana y donde el Estado tiene un poder de represión notable, como la Argentina, la guerrilla rural es un verdadero disparate. Y ese disparate se multiplica al cuadrado cuando, entendiendo que la guerrilla rural tiene poca fortuna, pretendemos transformar eso en una experiencia urbana. La clave de la guerrilla y del foco guerrillero es que el foco guerrillero puede ocultarse, puede trasladarse, puede movilizarse y aún así lograr apropiarse de territorio. El caso de la guerrilla urbana es diametralmente opuesto. Puede ocultarse hasta cierto punto, puede movilizarse hasta cierto punto, pero no puede acumular territorio, lo cual resulta en un fallo estratégico notable, que fue muy rápidamente entendido por las fuerzas represivas. No hay más que ver la película de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel, que en su momento era casi manual de consulta obligado de todos los represores del tercer mundo, para darse cuenta las posibilidades escasas de una guerrilla rural para desarrollar una actividad política permanente. Quizás el ejemplo más extremo de este error y de este verdadero delirio estratégico sea la experiencia del PRT de Santucho. Ahí podemos hablar largo rato sobre esto, pero un solo dato es interesante para mostrar, por dónde van las cosas y qué mal encaminado que estaba todo. Mientras se estaba desarrollando en el corazón del capitalismo argentino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que rodea, entonces el cordón industrial que rodea a la ciudad de Buenos Aires y va desde prácticamente La Plata hasta Rosario, se estaba desarrollando la jornada de junio-julio, es decir, la mayor huelga general de masas con movilización obrera de la historia argentina. Santucho estaba en el Monte Tucumano entrenando gente. Es decir, el partido que podía haber aprovechado esa situación, si hubiese tenido una disposición estratégica y táctica de dirigir la lucha, tenía su dirección ocupada en cualquier cosa, menos en donde tenía que estar y para lo que tenía que estar. Eso nos da una muestra de el desastre teórico y el desastre político que resultó ser el guevarismo. Si no ponemos esto al lado del guerrillero heroico, no somos capaces de poner esta crítica al lado de la admiración evidente por cualquiera que conozca la historia del Che y de gente como él. Reivindicar al Che a 50 años de su muerte no tiene ningún valor, o peor aún, tiene un valor negativo. Es decir, estamos reivindicando lo que no es reivindicable. Podemos reivindicar al hombre, podemos reivindicar al individuo, podemos reivindicar una experiencia personal. No podemos reivindicar esa experiencia política. Esa manera de actuar dentro de... hoy no sería aplicable. Ni hoy ni ayer en países... Sí, bueno, vos decís que como que fue el error, ¿no? Claro, en otros países puede ser, pero está claro que pretendió hacer eso, carecía de una lectura seria de la realidad. Y el problema con la acción política es que si no tenés una lectura seria de la realidad, o las cosas te salen de puro mago,
o las cosas te salen mal. Y cuando las cosas te salen mal, el resultado es siempre una masacre, porque lo que nos estamos proponiendo no es simplemente hacer una marcha, una movilización, manifestar nuestra disconformidad, pretender conseguir un voto. O sea, una revolución no es lo que pasó el otro día en Cataluña. No. Una revolución es otra cosa. Por lo tanto, en cuanto el poder al que vos querés derrocar tenga la oportunidad, te va a exterminar. Revolución que fracasa, pendal de muertos revolucionarios que queda. Luego, estamos hablando de algo muy serio cuando hablamos de estrategia. Sí. Tomarse tan a la ligera una cosa así nos lleva a una expresión que a mí siempre me gusta citar de Lenin, que algo de no sabía, que es pertinente. El general que lleva a sus tropas conscientemente a una batalla perdida y sin preocuparse por las consecuencias, no es un hombre valiente, es un asesino. Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar aquí con mucho detalle es la estrategia que vamos a usar, no solo para conseguir el poder, sino para evitar no solo la derrota, sino los costos de esa movilización, de esa actividad. Porque, insisto, no estamos jugando a los cowboys. Estamos llevando adelante una actividad que tiene consecuencias muy serias. Si no se pone esto sobre la mesa cuando hablamos del Che, entonces, insisto con esto, le hacemos un flaco favor incluso a alguien que indudablemente merece el mayor de nuestros respetos. Hoy día en la Argentina pululan enorme cantidad de agrupamientos que se dicen guevaristas. Sí. Yo ya he tenido esta experiencia con más de uno. ¿Y cuál experiencia? Bueno, vos que sos guevarista, explícame qué es el guevarismo. Lo que he obtenido generalmente son vaguedades. El coraje revolucionario, la disposición para hacer la revolución. En el mejor de los casos alguien sale con algo como el hombre nuevo, pero lo del hombre nuevo es un problema que viene después de la revolución, después de la toma de poder y no antes. ¿Qué es lo propio del guevarismo? Bueno, si lo propio del guevarismo lo centramos en lo que históricamente fue, el poquismo, hoy el guevarismo en el mundo, en general, salvo algunos casos particulares, es algo que está muerto y enterrado y que no se puede revivir. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma de conmemorar estos 50 años, de recordar estos 50 años, etcétera, etcétera? Declarar que el guevarismo está muerto y que esos errores estratégicos no se pueden volver a cometer, que ya no se puede ser guevarista. Si alguna vez se pudo, si en algún contexto se pudo, hoy no se puede ser guevarista. Y lo mejor que se puede hacer con el Che Guevara, el mejor homenaje que se le puede rendir, es decirle, hasta siempre comandante, ahora la revolución es nuestra tarea, tenemos que pensar nosotros, de cara a nuestros problemas, cómo hacer las cosas y dejar de traer a los muertos para que nos enseñen lo que no nos pueden enseñar. Es difícil asumir el rol, ¿no? Asumir la tarea, pero es interesante lo que planteás, ¿no? Siempre nosotros terminamos ligados a figuras que nos conducen ciegamente, muchas veces sin pensar lo que plantean, y me parece que esta mirada tuya apunta un poco a eso, ¿no? Sí, apunta siempre a lo mismo. La revolución es un problema nuestro. Sí, claro, hacerse cargo de lo que nos toca. Mirá, ese es el eslogan de este programa y tiene que ver con eso. Eduardo Sartelli, te agradezco el contacto y nos reencontraremos